Estamos en la presencia de Dios. Él vive por siempre. Él es bueno y para siempre son sus misericordias. ¿Quién como Él? Por eso no dejes de adorarle, no dejes de exaltarle. Oh, gloria a Dios. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Estamos contentos, alegres, gozosos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y mantenemos ese gozo sabiendo que estamos en un lugar que ha sido declarado casa de Dios y puerta del cielo. Así que crea que la presencia de Dios poderosamente se mueve en este lugar. Hay un reposo de su presencia y su presencia está con nosotros, está con su pueblo. Pero también necesitamos valorar esa presencia y de eso vamos a hablar hoy. Amén. Ya estamos conectados a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Dios les bendiga, amada iglesia del Señor. Reciban un gran saludo, un saludo cordial, deseando que la gracia, la paz, el fuego del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Saludamos a las naciones con amor. Saludamos a nuestros hermanos y hermanas en todas las naciones. Acá en la nación del Perú, bendiciones mis amadas y mis amados. Allá en Lima, saludos especiales para esa familia hermosa que se conecta y que han declarado ese lugar, esa morada donde ellos están, casa de Dios y puerta del cielo. Nuestro hermano Gleyber, su familia, Dios te bendiga. Allá en Lima, Perú. También saludamos en Venezuela, la iglesia del Señor, todos nuestros hermanos que siempre están conectados, siempre están siguiendo también la palabra, se unen allá mis hermanos de Colombia, los hermanos en México, en Estados Unidos, en Chile. Dios les bendiga poderosamente allá en Argentina, en España. Dios les bendiga a todas las naciones conectadas en este tiempo. Dios les bendiga donde quiera que estés. Declara conmigo, hoy la presencia de Dios llena mi casa, llena mi vida y llena mi proceso. Amén, iglesia, amén, iglesia. Amén, amén y amén. Estamos creyendo que Dios seguirá haciendo grandes cosas. Él hace maravillas. Él es poderoso en batallas, hacedor de maravillas, de grandes prodigios, de señales y de grandes milagros. Amada iglesia del Señor, quiero decirles también que no estamos aquí por coincidencia ni por calendario. Escucha bien, estamos aquí porque Dios marca los tiempos y cuando Él abre un año, Él espera un pueblo alineado. Hemos entrado en este año, en este nuevo ciclo 2026, no corriendo detrás de metas humanas. Hemos entrado a este ciclo 2026 deteniéndonos primero delante de Dios y presentándole las primicias de ayuno y oración, porque entendemos una gran verdad espiritual profunda, y es que lo que se consagra primero gobierna todo lo demás. Amada y amado, si Dios te está ministrando una palabra, escríbela. Anótala ahí en tu cuaderno. Amados, en estos 7 días de ayuno y oración, no estamos haciendo un rito, escucha bien. No estamos haciendo un rito, no son sacrificios vacíos, son una declaración espiritual. Estamos diciendo al cielo y a la tierra, Señor, este año no se moverá por mi fuerza ni por estrategia. Este año se moverá por tu presencia y por tu dirección. Aleluya, santo es tu nombre. Por eso en estas primicias Dios está ordenando prioridades. Dios está afinando el oído espiritual. Dios está rompiendo dependencias humanas. Dios está despertando visión. Dios está activando llamados dormidos. Antes de enviarnos a ser, Dios nos está llamando a estar. Oh, gloria a su nombre, adora lo que Él vive. Todo lo que nace en la presencia permanece en la victoria.
y caminamos bendecidos, prosperados y en victoria. Así que este tiempo de ayuno no es solo para pedir, es para que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser se alinee con el Señor. Dios está formando un pueblo sensible a su voz, un pueblo obediente a su dirección, un pueblo libre de cargas religiosas, un pueblo dispuesto a caminar por fe. Esto es muy importante. Dios no está improvisando con este año. Él está preparando instrumentos para cumplir propósitos. Y es necesario afirmar con claridad bíblica algo en este tiempo. Dios usa a sus escogidos y escogidas sin distinción. En el libro de Joel, en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios declara, en Joel capítulo 2, verso 28, dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Así que Dios no unge por género, Dios unge por propósito. Y cuando Dios llama, Él no pregunta si eres hombre o eres mujer. Él no pregunta si encajas en estructuras humanas. Pregunta es si hay un corazón disponible, si hay un espíritu obediente. Y si eres un ungido o una ungida, entonces estás llamado. Estás llamada a cumplir la visión y la misión, porque la unción no es un adorno, es una responsabilidad. Así que con amor pastoral desde este púlpito, desde este estrado, en el nombre del Señor, el Espíritu nos lleva a discernir algo importante. A veces no es el mundo el que detiene el propósito de Dios. A veces son sistemas religiosos y sistemas culturales que operan dentro del mismo cuerpo de Cristo. Así es. Sistemas que resisten lo nuevo de Dios, que limitan al Espíritu por tradición, que juzgan antes de discernir y que apagan la obra por miedo a perder el control. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Marcos capítulo 7, verso 13, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición. Escrito está. Así, hoy el Espíritu Santo nos llama a algo mayor, a dejar a Dios ser Dios, a discernir cuando es Él el que está actuando. Aunque rompa esquemas, aunque confronte estructuras, aunque incomode lo establecido, no todo lo que incomoda es error. A veces es Dios corrigiendo el rumbo. Así que, amada iglesia del Señor, en este nuevo ciclo enfoquémonos bien en Él. Nosotros vamos de 7 días de ayuno, vamos por el tercer día. En el día de hoy, gloria a su nombre, en estas primicias Dios nos está invitando a soltar los prejuicios, a abrir el espíritu, a escuchar más que opinar y a discernir más que resistir. Porque cuando Dios está en acción, hay vida, hay fruto, hay transformación, hay gloria. Una gloria que exalta a Cristo. Y donde Cristo es exaltado, el Espíritu Santo se mueve con libertad. Que este año 2026 nos encuentre ayunando con propósito, orando con visión, caminando en obediencia, permitiendo que Dios cumpla su voluntad y no la nuestra. Que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre, te adoramos y te bendecimos. Nos rendimos a ti en esta mañana. Una vez más estamos rendidos delante de tu presencia. Aquí estoy, Señor. Ahora que vamos a predicar tu palabra, queremos adorarte. Queremos declarar también con notas musicales que estamos en el lugar santísimo. Yo entro al lugar santo. Así estamos declarando día a día cuando aperturamos en la madrugada nuestro ayuno y nuestra oración. Yo entro al lugar santo. Y aquí estamos, Señor, en tu presencia. Aquí estamos, Señor, abiertos a tu presencia. Por eso les invito, iglesia, abre tu corazón y cantemos al Señor. Más santo, a través del Cordero de Dios. Sí, Señor, te adoramos, Rey de Gloria. Entro tan solo a adorarte. Yo entro a honrar a Dios. Mi
alma te alaba, Señor. Dios Te adoro a ti. Adórale a Él. Oh, gloria a Dios. te Adoro a ti. Dios, te adoro a ti. Ríndete a Él. Suelta lo que tengas en tus manos. Vamos, vamos, el espíritu, el alma, el cuerpo, doblégalo, ríndete, hay espacio, adora al Señor, adora al Señor. El Señor prepara el corazón y la mente para recibir su palabra. Y vamos a hablar de ese lugar, de esa presencia, de lo que tiene que estar en nosotros, donde caminamos y lo que tiene que reposar en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Santo Dios, te adoramos, Rey de Gloria. Levanta tus manos, adórale con todo tu corazón. Yo entro al lugar Más santo, a través del Cordero de Dios. Aquí estamos, Señor, somos instrumentos en tus manos. Tan solo a adorarte. Y yo vengo a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Dios, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, pues tu nombre es santo. Adora a la iglesia, santo. Levanta tus manos, adórale, Señor. Donde está tu trono, la tierra, el estrado de tus pies. Dice que el cielo es el estrado de Dios. Señor, te adoramos, Rey de Gloria. Oh Dios, te adoramos, Señor, tú eres santo por siempre. Tu nombre es santo, santo, oh Dios, pues tu nombre es santo, sí, Señor, santo, oh Dios. Señor, gracias, Padre, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios, tu nombre es santo. Dios sigue buscando un lugar donde reposar su presencia, oh Señor. Padre mío y Dios mío, tu presencia es con nosotros. Ayúdanos a honrar tu presencia, Señor. Santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Adora, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te corona de favores y de misericordias. Te adoramos, Rey. Pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Tu nombre es santo, Señor. Tu nombre es santo, Rey de Gloria. Te adoramos, Señor. Sí, Señor, te adoramos, Rey de Gloria. Pues tu nombre es santo. Oh, Señor. Santo Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos. Verdaderamente la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras,
nos declaran que realmente la presencia de Dios nunca fue común. Siempre fue santa, siempre fue poderosa, siempre fue transformadora. Y cada vez que Dios decidió manifestarse, algo tenía que alinearse. Y hoy el Espíritu Santo nos trae una pregunta que atraviesa generaciones. Y esa pregunta es: ¿dónde reposará mi presencia en este tiempo? Nos pregunta Dios a través de su Espíritu Santo. Amadas y amados, la presencia de Dios desciende donde hay honra, donde hay obediencia, donde hay hambre espiritual. Y hoy vamos a mirar una historia conocida. Las Sagradas Escrituras hablan de esta historia poderosa. Es una historia bien conocida, pero que pocas veces es entendida en su profundidad. Una historia donde la presencia fue olvidada, la presencia fue maltratada. Una historia donde la presencia fue temida y finalmente la presencia fue honrada. Y cuando esa presencia fue honrada, dicen las Sagradas Escrituras que precisamente allí todo cambió. Cuando la presencia fue honrada, entonces todo cambió. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy Dios nos va a hablar no solo del arca que estuvo en una casa, sino de la casa que se convirtió en morada de Dios. Y esta palabra no es solo una enseñanza, escucha iglesia, esta es una palabra que es un llamado, es confrontación, es alineamiento, es activación espiritual. Hoy no se trata de sentir algo, hoy se trata de volver a poner la presencia de Dios en el centro, donde tiene que estar. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Amado Padre Celestial, nuestra alma te adora, te bendecimos, Padre eterno. Una vez más venimos delante de ti con corazones rendidos. Reconocemos que sin tu presencia nada somos, nada podemos hacer. Espíritu Santo, toma el control de este altar, de esta palabra, de cada corazón que escucha. Espíritu Santo, preciosa presencia de Dios, sea rompiendo yugo, despierta hambre espiritual, abre entendimiento, permite que tu gloria repose sobre nosotros, que no salgamos igual como entramos, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gloria y alabanza a ti, mi Rey. Padre, declaro liberación en la atmósfera, en el ambiente, en las mentes, en los corazones y corazones preparados, tierra fértil para recibir esta semilla, esta palabra, y que pueda producir frutos al 100% para tu gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro, vives por siempre. ¿Quién como Él? Dale alabanza, dale gloria. Él vive por los siglos de los siglos. No hay un Dios tan grande como Él. Dios es bueno. Para siempre son sus misericordias. Amadas y amados, hoy traigo el mensaje titulado: cuando la presencia de Dios entra en tu casa, todo cambia. Y tenemos la lectura bíblica en la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 6, versos del 1 al 11. Vamos a leer. Busca por favor allí en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, y vamos a leer todos juntos, siguiendo con entendimiento lo que estamos leyendo. Se titula: David intenta llevar el arca a Jerusalén. Y leemos esta preciosa palabra de Dios, poderosa palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Baala, dice la palabra de Dios, de Judá, a Baala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca.
Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de hacha, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Padre mío y Dios mío, aquí está la palabra dada. Padre mío, ayúdanos, Señor. Sea usted llenando mi boca, sea usted usándome como instrumento. Padre, fortaleciendo mi vida. Señor, formando mi vida y formando la vida de tus siervos y siervas. Los que estamos en este lugar y a nivel de todas las naciones, donde tú permitas que llegue esta palabra, sea una palabra de edificación. Una palabra que traiga sanidad, liberación, restauración a todas las naciones. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pido. Amén, amén y amén. Amadas y amados, he leído desde el verso 1 al verso 11, pero tomo como versos de referencia el verso 10 y 11, cuando dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Qué representaba el arca del pacto? Amados, esta arca del pacto no era un objeto. Esta arca del pacto no era cualquier cosa común o un objeto común que a veces uno lo tiene ahí, lo colocas allí, representando algo, pero a veces no se le da el respeto, la honra que merece. No, esta arca del pacto era el símbolo visible de la presencia de Dios manifiesta en medio de su pueblo, en medio de Israel. Y dentro de esa arca estaban las tablas de la ley, que es la palabra de Dios. Estaba el maná, la provisión sobrenatural que Dios dio a su pueblo. La vara de Aarón que reverdeció, que también representa la autoridad y el sacerdocio aprobado por Dios. El arca estaba representando un gobierno, un pacto, una santidad, una provisión. Gloria de Dios representaba el arca. Donde el arca reposaba, allí Dios gobernaba. Y esta arca era un cajón de madera que estaba arriba, en su parte de arriba tenía 2 ángeles así como uniéndose. Todo esto había sido creado conforme Dios le habló a Moisés en aquel tiempo. Cuando llevaba al pueblo, Dios dio instrucciones cómo quería todo que fuera elaborado y las medidas exactas y todo. Entonces el arca, esta arca del pacto, representaba ese gobierno, esa santidad, esa provisión, esa gloria de Dios. Donde ella reposaba, allí Dios gobernaba. Pero ¿por qué el arca no estaba en Jerusalén? Tenemos que también recordar esto y saber, para los que no saben, que no han indagado mucho la historia de las Sagradas Escrituras. Sucede que esta arca, años antes, Israel había perdido el arca a manos de los filisteos. Allí en Primera de Samuel, capítulo 4, habla sobre esto.
Y ellos perdieron el arca a manos de los filisteos debido a la desobediencia, a la corrupción espiritual y el uso del arca como un amuleto, no como presencia santa. El pueblo de Israel, si usted ve toda su historia, la leemos desde el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que era un pueblo que fácilmente se dejaba arrastrar a la adoración de ídolos. No eran fieles. Veían a Dios en acción, se emocionaban y se alegraban, pero también cuando les venían los procesos, el pueblo era fácil de dejar la adoración al Dios verdadero, inclinar su corazón a otros dioses. Entonces los filisteos la devolvieron porque la presencia de Dios los afligía. Dice la palabra de Dios, la presencia de Dios afligía a los filisteos. Entonces Israel nunca volvió a colocarla en el centro de su vida espiritual. El arca terminó olvidada en casa de un hombre llamado Abinadab y estuvo allí por casi 20 años. La palabra de Dios refiere que el arca estuvo en casa de Abinadab, pero allí había religión, mas no presencia. Escuche bien, por favor. Dios está edificando nuestras vidas, porque Dios quiere que tengamos una fe firme. Nuestro corazón esté firme en el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, ese es su nombre. En esta casa el arca reposaba, había religión, mas no había presencia. ¿Qué pasó realmente en casa de Abinadab, donde el arca reposó por casi 20 años? El arca fue llevada allí después de ser devuelta por los filisteos. Israel la recibió, pero no la restituyó al centro de su vida espiritual. Lo veían como un objeto. No fue profanada, pero tampoco fue honrada como debía ser. En casa de Abinadab, el arca fue guardada, no fue celebrada. Fue guardada, fue custodiada, pero no fue ministrada. Fue protegida, pero no era consultada. Estaba simplemente allí como un objeto. Y sabían que era un objeto sagrado. Pero la tenían allí en reposo. La resguardaban, la protegían, pero más nada. Abinadab está representando a quienes conviven con los santos sin permitir que los santos gobierne. Hay cercanía a la presencia, pero no prioridad ni manifestación transformadora. Ahora vemos también a Eleazar, hijo de Abinadab. Él fue consagrado para cuidar el arca, pero no hubo altar, no hubo convocación, no hubo reforma espiritual nacional. Y esto nos revela algo muy serio. Se puede tener la presencia cerca y aún así vivir lejos de su gloria. Y hoy día es común ver esto. La presencia está, pero no le damos el lugar que le corresponde. No le damos la honra que corresponde. El Señor nos está invitando a través de la enseñanza. Estás comenzando un ciclo y durante todo el trayecto de este ciclo estás iniciando. Pon en tus objetivos primarios, Señor, honrar tu presencia sobre mi vida. Estar consciente que tu presencia camina conmigo, que está conmigo. Amadas y amados, había arca, pero no había avivamiento. Había símbolo, pero no había transformación. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Quiero repetir esta verdad. Alerta, pueblo de Dios.
Había arca, pero no había avivamiento, había símbolo, pero no había transformación. La nación siguió espiritualmente seca porque la presencia estaba arrinconada. Luego vemos que aparece David y él intenta restaurar la presencia. Cuando David llega al trono, él reconoce que él no puede gobernar sin la presencia de Dios. Aquel hombre ungido por Dios a través del profeta Samuel y que Dios levantó como rey en su tiempo perfecto. Aquel hombre del que Dios dijo el corazón conforme al de él, corazón conforme al de Dios. Cuando David llega al trono, él reconoce que él no puede gobernar sin la presencia de Dios. Entonces su deseo fue correcto, traer el arca a Jerusalén, que era la ciudad del gobierno y la ciudad de la adoración. Pero David heredó una generación sin modelo correcto, porque por 20 años nadie ministró conforme al orden, y esa arca estaba simplemente guardada, custodiada, guardada allí en casa de Abinadab. La palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 6 verso 3 dice que pusieron el arca de Dios en un carro nuevo. Ahí estamos viendo donde leímos, dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Dice que Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Amados, llevar el arca en un carro nuevo, que no era lo que Dios les había ordenado, ni era la instrucción que Dios había dado. Esto produjo muerte, temor y detención del propósito. El arca salió de casa de Abinadab, pero no llegó a Jerusalén. Cuando vamos a la historia que estamos leyendo, vemos que David tuvo un deseo correcto. Su deseo era traer la presencia de Dios a Jerusalén. Bendito sea el nombre de Dios. Pero él cometió un grave error. No consultó el orden de Dios. Amados, esto nos tiene que servir a nosotros hoy día en estos tiempos. La necesidad de buscar la dirección de Dios. De esperar, de no ser impacientes. De esperar que Dios nos responda y nos direccione. David tuvo un deseo correcto, pero él cometió el grave error de no consultar el orden de Dios. En 2 Samuel, capítulo 6, verso 3 que acabamos de leer, dice que pusieron el arca de Dios en un carro nuevo. Dios nunca mandó que el arca fuera llevada en carros. La orden era que debía ser cargada sobre los hombros de los levitas. Fue la instrucción de Dios conforme a la palabra. Y esto nos revela una gran verdad poderosa. No todo lo nuevo agrada a Dios si está violando su orden. Lo podemos ver por el amor que le tenemos al Señor. Nos parece que es lo mejor y queremos hacerlo todo lo mejor para Él. Pero, amados, no se trata solamente de nuestro sentir en el amor que le tenemos. Necesitamos estar claros si eso es lo que Dios quiere, si es lo que le agrada, si es la instrucción, si Él quiere que sea de esa manera. Aquí la instrucción debía ser cargada sobre los hombros de los levitas. Dios siempre está exigiendo una consagración. Usted está llamado como un levita en la casa de Dios o en el ejercicio de la administración a Dios. Usted entonces tiene una responsabilidad de consagración sobre su vida. No solamente los levitas.
Todos los hijos y las hijas de Dios estamos llamados a vivir en consagración, porque estamos llamados a administrar en los negocios del Padre, en la obra del Padre. Tiene que haber santidad, purificación, consagración, para que pueda haber visión de Dios, entendimiento en la dirección de Dios, en todo lo que le estamos sirviendo dentro de su obra, todo lo que hacemos para Él. Haya una dirección exacta, haya una dirección sin confusión de lo que Dios quiere que hagamos en la actividad o en que estamos desarrollando, en la acción que estamos desarrollando. Entonces dice que cuando los bueyes traían el arca en ese carro nuevo, los bueyes que llevaban el carro, jalaban el carro, tropezaron, dice la palabra de Dios. Y Usa, uno de los hijos de Abinadab, que ellos iban adelante, estos dos hijos de Abinadab, dice que iban adelante estos dos hijos, gloria al Señor, iba Usa y Ahío, iban delante del arca, hijos de Abinadab. Los bueyes tropezaron y Usa, en la intención de que el arca no cayera, Usa toca el arca para ayudar. Amados, sorprendentemente este hombre cayó muerto inmediatamente. ¿Por qué? Amados, lo que podemos entender y escuchando también, investigando sobre las opiniones de los comentaristas, verdaderamente, porque la presencia de Dios no se sostiene con buenas intenciones solamente. La presencia de Dios se sostiene con obediencia y con temor santo. Si usted está administrando lo de Dios, tu corazón tiene que estar inclinado a la modalidad de Dios, obediencia y temor santo. Allí en 2 de Samuel capítulo 6 verso 7 dice la palabra de Dios, el furor, dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Usa murió no por maldad, Usa murió por la familiaridad sin santidad. Él tuvo la buena intención de tocar para ayudar, que él vio que el arca se iba a caer, pero estaba sucediendo algo, no estaba al nivel de lo que Dios quería estuvieran los que llevaban o iban custodiando el arca. Además de que no fue de esa manera que Dios indicó que llevaran el arca. El arca tenía que ir sobre los hombros de los levitas. Y siempre Dios ha exigido a los levitas, a los que ministraban, a los que tocaban, todos estos elementos tan sagrados, Dios los mandaba a purificar. Les exigía santidad. Oh, bendito sea su nombre. Entonces, cuando sucede aquello, dice la palabra de Dios, que David, que era el que estaba organizando todo este traslado del arca hacia Jerusalén, cuando David vio cómo Usa cayó muerto inmediatamente, entonces tuvo miedo de la presencia. Allí mismo en 2 de Samuel capítulo 6, en el verso 9 dice, y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Amados, tuvo miedo y ya no quiso traer el arca. Tuvo miedo de la presencia de Dios. David se detuvo entonces en su propósito y la presencia ya no era celebrada. Ahora la presencia era temida. Y aquí ocurre algo tremendo, que lo que uno teme, otro lo honra. Algunos se detienen por el miedo al ver que Dios es verdad, que Dios es vivo. Dios no es un Dios muerto, Dios es un Dios vivo. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Aunque no lo sientas, está. Aunque no lo veas, está. Él está. Y hay gente que a veces no están en la consagración que deben estar,
o a veces se han descuidado en poder entender y saber realmente cuál es el direccionamiento de Dios, y en medio del camino ven el resultado y les da miedo. A David le sucedió. Tuvo miedo y detuvo el propósito y ya no quería traer el arca. Ya no quería él tener el arca. Entonces él buscó a alguien a quien entregar el arca mientras. Ay, bendito sea el nombre de Dios, y la bendición es para ti. Tú tienes que aprovechar esa bendición. Dios es un Dios de misericordia. Vamos a ver ahorita cómo después Dios enseña a David y luego David empieza a honrar el arca cuando la trae de la manera correcta. Pero aquí hay una enseñanza. David tuvo miedo en su propósito y lo detuvo y buscó a otro que entonces se encargara del arca. No estamos para pasar nuestra bendición con la presencia de Dios a otros. No te atrases en tu propósito, no te atrases en el plan que Dios tiene con tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando ocurre la muerte de Usa, David se detiene. No quiso David llevar consigo el arca y la hizo llevar a casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y allí sucede un giro espiritual poderoso. Lo que por 20 años estuvo estático en casa de Abinadab, dice la palabra de Dios que en 3 meses produjo fruto en casa de este hombre llamado Obed-Edom. ¿Por qué? ¿Por qué? 20 años estuvo el arca en casa de Abinadab y no sucedía nada. Pero 3 meses, solo 3 meses estuvo en casa de Obed-Edom y allí dice que produjo fruto. Obed-Edom no solo la recibió, él la honró. Él honró el arca, él la recibió. Él también, al saber lo que había sucedido, no la dejó. Él la recibió. Qué bueno tener un corazón humilde. Qué bueno tener un corazón, un espíritu sencillo. La presencia no fue relegada a un cuarto cuando llegó a la casa de Obed-Edom. Fue reconocida como el centro de la casa. Él honró esa presencia. Él estaba claro de lo que significaba esta arca. La diferencia no fue el arca, fue la actitud del corazón. Es lo que Dios ve. El Señor le enseñó al profeta Samuel. Le dijo, no te dejes llevar, no veas su apariencia ni estatura, porque yo lo desecho. Yo miro el corazón. El arca estaba ahí, tenía una representación sagrada, pero Dios ve la intención y el corazón y Él recompensa. Así que Obed-Edom no solo recibió el arca, él honró el arca, él la puso como el centro de la casa. Obed-Edom era un hombre que no era rey, él no era famoso, él no era protagonista, él era un geteo, era extranjero del pueblo de Dios. Él era extranjero, pero tenía algo poderoso. Y es que su corazón estaba dispuesto. Él tenía un corazón dispuesto a recibir lo que otros estaban rechazando. David tuvo miedo y rechazó, pero Obed-Edom la recibió. Y la honró, la puso como centro de la casa. Mientras David dudaba, Obed-Edom abrió su casa. Mientras otros veían peligro, Obed-Edom vio el privilegio de tener la presencia de Dios en su casa. Bendito sea el nombre de Dios. Así que la presencia de Dios no está buscando perfección. La presencia de Dios está buscando honra. Oh, santo es tu nombre, mi Padre. Amado, atesora la presencia de Dios. Atesora todo lo que Dios ha añadido sobre tu vida como hijo o hija de Dios.
Dios nos está recordando que su presencia va con nosotros para darnos descanso y que debemos honrarla y saber que esa presencia está con nosotros en todo momento. ¿Qué hizo la presencia en la casa de Obed-Edom? Dice la palabra de Dios que Jehová bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Eso está allí. Estuvo el arca en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, en el versículo 11 de 2 de Samuel, capítulo 6. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. En solo 3 meses, dice la palabra de Dios, que la casa de Obed-Edom fue prosperada, su familia fue fortalecida, su nombre fue marcado para siempre. Porque cuando vemos más adelante, seguimos leyendo en los siguientes capítulos, y nos vamos a encontrar de Obed-Edom que sus hijos fueron líderes. Y luego el mismo Obed-Edom terminó sirviendo cerca del arca. Pasó de anfitrión a guardián de la presencia de Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Quien honra la presencia nunca vuelve al anonimato espiritual. Quien honra la presencia nunca vuelve al anonimato espiritual. Amados, a veces estamos en los púlpitos, en las plataformas y hasta iglesia del Señor, que a veces son ganados por su visión natural. Creen que estamos aquí como protagonistas, como protagonismo. Nosotros estamos aquí porque honramos su presencia, porque hemos pasado el proceso, porque estamos pagando un precio, porque estamos creyendo firmemente que la presencia de Dios va con nosotros, porque estamos honrando. Gloria a su nombre. Así que quien honra la presencia nunca vuelve al anonimato espiritual. Más adelante vamos a ver cómo Obed-Edom aparece como portero del arca. Él va a aparecer como un levita activo, como hombre confiable en la presencia, porque así es Dios. Mientras no se sabía de él, pero cuando ocurre esto del arca y David le da miedo y rechaza ya traer la presencia, este hombre aparece en acción, recibe el arca, la honra, la pone en el centro de su casa y Dios lo levanta del anonimato. Bendito sea el nombre de Dios. Así que el que honra la presencia en privado, Dios lo honra en público. Así es el Dios de Israel. Así es el Dios de Israel. Bendito sea su nombre. Ahora, ¿qué significa hoy la presencia de Dios? No es una moda. No es una denominación, no es una manifestación emocional aislada. La presencia de Dios es una realidad bíblica, una realidad eterna, una realidad viva. Oh, gloria a Dios. Vemos que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios se manifestó de una forma localizada y externa. En el huerto lo vemos. La presencia de Dios en el Génesis, allí en el huerto la vemos, en la zarza ardiente, en la nube y el fuego que respaldaba al pueblo de Israel, en el tabernáculo. Vemos la presencia en el arca del pacto, en el templo. Allí la vemos en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios. Leemos en Éxodo capítulo 33, verso 14, donde el Señor le responde a Moisés y le dice: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Aquí la presencia guiaba, la presencia cubría, la presencia santificaba, la presencia gobernaba, pero no habitaba permanentemente dentro del hombre. En el Antiguo Testamento lo vemos. Luego vemos la figura de Cristo, el Salvador, el Redentor, nuestro Señor. En Cristo viene una representación de la presencia encarnada. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces Jesús es la presencia de Dios hecha visible.
Donde Jesús estaba, el cielo tocaba la tierra. Donde Jesús estaba, los enfermos sanaban. Los cautivos eran libres. El reino de Dios se manifestaba. Jesús no solo habla de la presencia, Él portaba esa presencia. Luego, vemos pues que en el Nuevo Testamento ya es la presencia habitando en nosotros. Aquí ocurre el cambio glorioso. Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 16 y 17. Jesús le habla a sus discípulos y le dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Estará con vosotros y estará en vosotros. Estará con vosotros y estará en vosotros. Gloria a su nombre. En 1 Corintios capítulo 6, verso 19, se refiere también con una pregunta, un interrogante. Dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Hoy, amada iglesia del Señor, la presencia de Dios no está confinada a un lugar físico. Hoy esa presencia habita en el creyente nacido de nuevo. Así que, amada iglesia del Señor, en ti, en mí, habita esa presencia de Dios. Y la pregunta siguiente es: ¿cómo vivimos hoy la presencia de Dios? Aquí es donde surgen muchas polémicas. Por eso es importante hablar con claridad bíblica. La presencia de Dios es primero una realidad espiritual, no es emocional. Romanos capítulo 8, verso 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, es decir, que la presencia de Dios no depende de lo que tú sientas. No se va porque no llores, no aparece solo cuando hay música. La presencia está por fe, no por sensación. La presencia está. Pero esa presencia también se manifiesta. Entienda bien, por favor. Entienda bien. Aquí es donde debemos equilibrar la verdad. Libro de Hechos, capítulo 4, verso 31. La palabra de Dios dice: cuando hubieron orado, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, la presencia puede manifestarse con convicción, con paz profunda, con gozo espiritual, con lágrimas, con temblor santo, con sanidades, con libertad interior. Mire, es poderoso cuando viene la presencia de Dios. Dios hace como Él quiere. Yo he conocido presencia de Dios en iglesia bautista y he conocido presencia y mover, manifestación de la presencia de Dios en iglesia pentecostal. Pero Dios, cuando me levanta y me llama a poner las manos en el arado y a cumplir el propósito con mi vida, no me llamó a denominación. Él es mi Dios, Él es mi Señor. Me dijo: tú vas a ir con una voz de unidad al cuerpo de Cristo, una fraternidad cristiana misionera integral, no en denominación. Bendito sea su nombre. La manifestación, escucha bien esto, que es bien importante. Alerta, pueblo de Dios. La manifestación no es la presencia, pero la presencia puede manifestarse. No siempre que hay una manifestación indica que realmente Dios está allí. Pero cuando es Dios que está, Dios se manifiesta. Así que hay que tener cuidado con los extremos en la iglesia. Extremo número 1, algunos dicen: Dios no se siente, solo se cree. Y esto puede llevar a una fe seca. La gente que dice así: Dios no se siente, solo se cree. Esto puede llevar a una fe seca, a un cristianismo intelectual, a una falta de sensibilidad espiritual. Amado, la manifestación de Dios, el que Él está y se manifieste, mire que esto es poderoso. Si usted no lo ha sentido, pídale al Señor que le permita sentir cómo Él se manifiesta en su presencia cuando es Él el que está, cuando no es emocionalismo. Salmos 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, bendito sea su nombre. Hay otro extremo en la iglesia, y es que otros creen que si no hay llanto, Dios no estuvo. Si no hay manifestación visible,
no hubo gloria. No, mis amados, no es así. Esto puede llevar a manipulación emocional, a confusión espiritual, a dependencia de estímulos externos. Dios hace como Él quiere. A veces Dios puede manifestarse con estremecimiento, con danzas, con hablar nuevas lenguas, una manifestación gloriosa, con saltos. Pero otras veces Dios viene como un silbo pasible. Trae llanto, quebranto, la gente cae de rodillas o simplemente la gente queda allí. Dios hace como Él quiere. Lo importante es que su presencia esté y que estemos claros que es su manifestación, que Él de verdad está. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 7, porque por fe andamos y no por vista. Así que, ¿cómo discernimos una verdadera experiencia con la presencia de Dios? La presencia auténtica siempre va a producir frutos. Gálatas capítulo 5, versos del 22 al 23, habla de los frutos del Espíritu Santo. Donde está la presencia verdadera va a haber una transformación. Hay santidad progresiva, hay amor por la palabra, hay obediencia, hay humildad, hay fruto duradero. Por eso, mis amados, iglesias que danzan en el Espíritu sienten que hay manifestación de Dios sobre su vida, pero no se le ve transformación. No es así. Amadas y amados, la presencia de Dios viene para traer cambio y transformación. Y Él te va a instar a cambiar, a ser transformado, y tú debes hacer tu parte, iglesia del Señor. Es con santidad que debemos servir al Señor, que debemos servir al Señor. Es con santidad, con prontitud en consagración. Bendito sea su nombre. Hoy no estamos cargando un arca física, pero estamos portando la presencia viva de Dios. En Colosenses capítulo 1, verso 27 dice: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Aleluya. La iglesia de hoy debe aprender a honrar la presencia en lo cotidiano, caminar consciente de que Dios está en casa, que Dios está en tu trabajo, que Dios está en ese proceso que estás llevando. No buscar solo momentos de gloria, sino una vida de gloria. No es gloria en el momento que sentiste la manifestación, es una vida de gloria continua. La verdadera madurez espiritual no es sentir siempre, sino vivir siempre conscientes de que Él está. Y va a tener su momento en que se manifiesta, pero que Él esté consciente que Él está. Y la consagración, el cuidado que debemos tener, la honra de valorar que Él está, que su presencia está en nosotros. Amados, iglesia del Señor, la presencia de Dios, escuche bien, la presencia de Dios no divide. La presencia de Dios no divide, la presencia de Dios une. La presencia no confunde, la presencia ordena, la presencia no exalta a hombres, la presencia exalta a Cristo. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 14, dice: Él me glorificará. Usted lee la palabra y esta parte es poderosa para respaldar lo que estamos diciendo, que Dios ha puesto esta palabra en nuestro corazón, allí en el lugar donde nos encontramos con Él. Gloria a su nombre. Así que donde Cristo es el centro, allí la presencia es genuina. Donde Cristo es el centro. Hoy declaramos desde este altar, estamos declarando acá en este lugar y a nivel de las naciones, una iglesia bíblica y espiritual, una iglesia llena del Espíritu y fundamentada en la palabra, una iglesia sensible sin ser emocionalista, una iglesia firme sin ser religiosa. Porque la presencia de Dios no es un tema de debate. La presencia de Dios es una vida que se honra, que se vive y que se manifiesta. Ya no se trata de dónde está el arca, sino cómo está el corazón que porta esa presencia. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy, como en tiempos de Abinadab, hay iglesias con presencia cerca,
pero no la tienen en el centro. Hoy, como en los tiempos de Abinadab, hay iglesias con palabra predicada, pero no obedecida, con actividad ministerial, pero poca reverencia. La presencia está, pero está relegada. Y Dios está consciente, Dios ve todas las cosas. Y por amor hoy nos trae la palabra, para que corrijamos y sigamos. Él nos ama con amor eterno. El Espíritu hoy nos está llamando a despertar. La iglesia moderna corre el riesgo de normalizar la gloria, de administrar la presencia sin honrarla. Pero el Espíritu hoy nos está llamando a despertar. David quiso mover el arca con métodos equivocados. Hoy la iglesia quiere mover la presencia con estrategias humanas, con espectáculos, con técnicas sin santidad. Tenga cuidado. David quiso mover el arca con métodos equivocados, pero Dios sigue diciendo, hoy día, no en carro nuevo, sino sobre los hombros consagrados. Hoy día Dios sigue diciendo, quiero que muevas mi presencia sobre hombros consagrados. No se sostiene la gloria con creatividad. La gloria de Dios se sostiene con obediencia. Bendito sea el nombre de Dios. Dale alabanza y dale gloria. Y aunque yo estoy desde acá llevando la palabra, amada iglesia, no es por nosotros. Mira, en tu visión espiritual es Dios. Es Dios a través de sus siervos y siervas. Bendito sea su nombre. Luego vemos que realmente más adelante, desde el verso 12, dice, David trae el arca a Jerusalén. Vamos a ver cómo David aprendió. Él se arrepintió y restauró el orden. Cuando David oye lo que Dios hizo en la casa de Obed-Edom, entonces algo despierta en él. En 2 de Samuel, ahí mismo en capítulo 6, donde hemos estado leyendo, pero en el verso 12, por favor ubícalo, léelo conmigo. En el verso 12 dice que fue dado aviso al rey David diciéndole, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Cuando David escuchó que Dios había obedecido la casa de Obed-Edom en esos 3 meses que tenía el arca, algo despertó en David. Entonces esta vez no hubo carro nuevo para llevar el arca. Primera de Crónicas capítulo 15, versos del 13 al 15, la palabra de Dios habla, porque vosotros no la llevasteis la primera vez. Jehová nuestro Dios hizo brecha, pues no le buscamos según su orden. ¿Qué hizo David? David se humilló. David consultó la palabra. David restableció el orden levítico, santificó a los sacerdotes y ofreció sacrificios. Ahora lo hizo como era correcto. Ahora lo hizo como Dios demandaba y como Dios le agradaba. Esto nos enseña que la presencia se celebra con gozo, pero se sostiene con obediencia. Bendito sea el nombre de Dios. Así que cuando el arca entró a Jerusalén, David danzaba, el pueblo adoraba, la ciudad se transformó y el gobierno se alineó al cielo. Salmo 132, verso 8 dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. Jerusalén se convirtió en ciudad de adoración porque la presencia ocupó el centro. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esto nos lleva a una exhortación profunda, pueblo de Dios. Esta palabra nos confronta con fuerza. No seas como Abinadab, que tuvo el arca pero no la priorizó. No seas como Usa, que se familiarizó sin temor. Sé como Obed-Edom, que abrió su casa con honra, y sé como ese David restaurado,
que aprendió que la gloria no se improvisa. En Salmo capítulo 51, verso 17 dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Oh Dios, bendito sea tu nombre, Dios de mi salvación. Porque cuando la presencia de Dios vuelve al centro, el reino se establece. Dios sigue buscando hoy a Obed-Edom en esta generación. Familias que abran su casa a la presencia, líderes que honren lo santo en privado, iglesias que no teman pagar el precio. Mientras muchos temen perder comodidad, otros recibirán gloria. Obed-Edom no sabía cuánto tiempo estaría el arca, pero él decidió honrarla mientras estuvo ahí en su casa. Amadas y amados, hoy el proceso sigue siendo parte del camino. Pruebas, esperas, ajustes, transiciones, pero esta verdad permanece, que la presencia no te saca del proceso, la presencia te sostiene dentro del proceso. Así que iglesia de Dios en todas las naciones, la iglesia necesita entender: no todo silencio de Dios es abandono, no toda espera es atraso. Si la presencia está, ese proceso que estás pasando tiene propósito. Hoy el Espíritu de Dios nos dice: vuelve a ponerme en el centro. Centro de tu vida espiritual, centro de tu vida personal, centro de tu casa. Vuelve a ponerme en el centro de tu ministerio, de tu agenda, de tus decisiones. Mateo capítulo 6, verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No es añadir a Dios, es alinearse a Dios. Entiende la palabra, amada iglesia, pueblo de Dios. Oh Señor, en esta hora, con la autoridad que nos das, y desde este altar imparto temor reverente sobre esta casa. Imparto hambre por la presencia, no por lo superficial. Imparto restauración del orden espiritual. Padre mío, en el nombre de Jesús, imparto restauración de ese hombre espiritual y del orden espiritual sobre su vida. Imparto gracia para sostener esta gloria. Padre mío, en el nombre de Jesús, declaro una iglesia no entretenida, sino una iglesia transformada, una iglesia informada, pero también encendida, una iglesia no ocupada, sino una iglesia rendida. No basta decir: qué enseñanza tan profunda. Escucha, pueblo de Dios, la pregunta es: ¿dónde reposará la presencia a partir de hoy? Oh, bendito sea tu nombre. Pregunta de reflexión para nuestras vidas. Padre, te alabo, porque Dios sigue pasando y solo se quedará donde Él sea honrado. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amados, Dios sigue pasando y se quedará donde sea honrado. Hoy declaramos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo que esta casa no será Abinadab. Esta casa será Obed-Edom. Esta casa sostendrá la presencia. Esta casa verá la gloria. Y por eso te invito: examina hoy tu vida. Pueblo de Dios, iglesia del Señor en Cristo Jesús, examina hoy tu vida. ¿Cómo estás cargando la presencia? ¿En carro nuevo o sobre tus hombros? ¿A tu manera o a la manera de Dios? Hoy el Señor nos está llamando a volver al temor reverente, a volver a la santidad, a volver al orden espiritual. La presencia no se manipula, la presencia se honra. David cerró el camino por el miedo, pero Obed-Edom abrió su casa con fe. Oh, gloria al nombre de Jesús. La pregunta hoy es clara: ¿dónde reposará la presencia de Dios? Porque ella reposa donde se le honra, y donde ella reposa, el proceso se transforma.
La escasez se rompe, la familia es bendecida, el cielo gobierna. Oh, bendito sea tu nombre, Padre. Gracias por tu presencia sobre nuestras vidas. Gracias, Padre mío, por la manifestación de la gloria de tu presencia sobre nuestras vidas. Por eso, iglesia, es tiempo de decirle al Señor: Señor, haz morada en mí. Amado Padre, oh Señor, haz morada en mí, en mi vida, en mi corazón. Es tiempo de decirlo. Te invito a que lo hagas. No solo en el culto, no solo en el altar, sino en la casa, en la rutina, en el proceso. Como está escrito en Salmo 24, verso 7, dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de la Gloria. La presencia de Dios sigue buscando casas como la de Obed-Edom. Y si le das lugar, todo cambiará. Tal vez hoy le estoy hablando también a personas que están pasando un proceso fuerte, que estás allí en ese lugar, en un lugar del mundo, y hoy esta palabra está llegando a ti. Tal vez hay lágrimas, hay lucha, hay cansancio, hay espera. Escucha esto en el Espíritu. Si la presencia de Dios está contigo, tu proceso no te destruirá. Es un proceso que te perfeccionará. Salmo 66, verso 12 dice: pasamos por el fuego, pasamos por el agua, pero nos sacaste en abundancia. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Yo me apropio de esa palabra. Y muchos quizás como iglesia la han vivido y pueden decir: yo también me apropio de esta palabra. Amados, no es el proceso lo que define tu final. Escucha, varón, mujer, no es el proceso lo que define tu final. Es la presencia de Dios caminando contigo en el proceso. Oh, gloria a su nombre. Por eso ahora mismo, allí donde estás, yo te invito, levanta tus manos. Declara conmigo en voz alta: iglesia del Señor, vamos, levanta tus manos arriba. Y tú que estás allí, levanta tus manos, declara en voz alta: Señor, abro mi casa, abro mi vida, Señor, abro mi corazón para tu presencia. No quiero solo bendiciones, Padre mío, yo quiero tu gloria, no quiero atajos. Señor, yo quiero obediencia, que tu presencia transforme mi proceso y que establezca tu propósito en mí. Dile con voz alta: Espíritu Santo, desciende ahora, restaura lo quebrado. Espíritu Santo, llena lo vacío. Espíritu Santo, trae paz donde hay tormenta. Espíritu Santo, suelta prosperidad integral sobre los que honran tu presencia. Oh, precioso Espíritu de Dios. Presencia de Dios en este lugar manifiesta con poder. Presencia de Dios que nos llena. Oh, presencia de Dios que nos libera, que nos sana. Dale alabanza y dale gloria. Él vive por los siglos de los siglos. Oh Señor, ¿quién como tú? ¿Quién como tú, Señor? Bendito por los siglos de los siglos. Yo quiero que declares conmigo: Señor Dios mío, mi vida sea, Padre, trayendo ese alabastro, trayéndolo a ti, a tu presencia, derramándolo delante de ti. ¿A quién más iremos sino a ti? Declara, por favor, conforme al canto: quiero estar contigo. Estamos en ayuno y oración y seguimos rendidos a su presencia. No hay nada mejor, Señor. Te vemos con claridad, no hay confusión cuando vamos a tu presencia. Estar contigo, no hay nada mejor que habitar en tu presencia. Dígale, por favor: hoy quiero mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Derrama, Señor, tu presencia y gloria en esta casa, Señor, sobre nuestras vidas y en este lugar que hemos dicho: casa de Dios y puerta del cielo. Te adoramos, Rey de Dios. Sigue manifestando tu gracia y tu poder sobre nuestras vidas, Señor.
Gloria a Dios, santo por siempre, santo por siempre. ¿Quién como tú, Rey de gloria? Declárale, por favor, que estar contigo. Si es el anhelo de tu corazón, no hay nada mejor que habitar en tu presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. Oh Señor, hoy quiero mi alabastro, lo derramo ante ti. El perfume llena este lugar, que suba este aroma con un cántico a ti. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador, eres nuestro Rey. Hoy quiero mi alabastro, lo derramo ante ti. Mi corazón, mi alma y mi ser, Señor. Sentimos tu presencia que nos acaricia y nos dice: yo estoy aquí, aleluya. Suba este aroma con un cántico a ti. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Cristo, mi Rey, mi Salvador. Sí, Señor. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Qué lindo eres, Señor, maravilloso, poderoso en batallas y hacedor de maravillas. Dale alabanza y dale honra. Cerramos hoy la enseñanza y este momento precioso, maravilloso, con un corazón agradecido. Él es el protagonista, Él es el invitado especial. No es que Él se adapte a nosotros, es nosotros alinearnos a Él. Padre eterno, gracias por tu palabra viva. Señor, sellamos esta enseñanza con fe. Declaramos casas llenas de tu gloria, vidas marcadas por tu presencia, procesos que terminan en victoria. Que la bendición de Obed Edom se active hoy sobre tu pueblo, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Padre, corazones rendidos a ti, almas apasionadas por ti, las declaro en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Alabanza y gloria por los siglos de los siglos. Manifiesta el fruto del Espíritu Santo sobre la vida de los creyentes. Dones de tu Espíritu Santo, Señor, sobre la vida de tu iglesia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito seas por los siglos de los siglos. Él vive. Aleluya. Dale alabanza, gloria. Aplaude su gloria por encima de tu cabeza. Dale gloria, alabanza. Él es el Rey de gloria. Así que, iglesia amada, que estás aquí, y tú, iglesia amada, que estás allá. Iglesia amada, cuando la presencia de Dios entra a tu casa, nada vuelve a ser igual. Permanece firme, honra la presencia de Dios y camina confiado, confiada. Amada iglesia del Señor, Dios prospera a los que le dan lugar. Amén. Bendiciones abundantes sean sobre sus vidas. El shalom de Dios sobre tu vida, tu casa, tu familia. Que tengas el resto del día feliz de compartir familiar. Y recuerda, la presencia está siempre con nosotros. Honra la presencia. Paz de Dios sea con todos. Bendiciones.